Bueno, pues si os parece, aunque todavía falta alguna de las personas inscritas por entrar y sobre todo por respeto a aquellos que habéis sido puntuales, vamos a ir dando comienzo porque bueno, lo importante es lo que viene después de mi presentación. Entonces así vamos ganando tiempo, que ahí todos tenemos las agendas un poco comprometidas. Bueno, pues bienvenidos a todos y daros las gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre objetivos de desarrollo sostenible y la contribución de las empresas asturianas a la consecución de la Agenda 2030. Agradecer en primer lugar al Gobierno del Principado de Asturias, aunque en esta ocasión no nos ha podido acompañar, y a las cámaras de comercio pues, por su colaboración siempre a la hora de poner en marcha esta iniciativa, ¿no? Nosotros desde el club nos sumamos a la difusión y a la organización de esta jornada porque está en nuestra misión el promover la mejora de cualquier ámbito de la gestión de las organizaciones a través del intercambio de experiencias y la visibilización de buenas prácticas. En ese sentido, tenemos un serio compromiso con todos los objetivos de la Agenda 2030, aparte de ser socios del Pacto Mundial y colaborar con el Gobierno del Principado de Asturias muy activamente en la difusión de estos objetivos de la Agenda. Hoy nos acompaña Noelia Flórez Fernández, que está en el área de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Oviedo, que nos va a presentar un portal en el que ya llevan trabajando varios años, que es el portal de Asturias Responsable, a través del cual tratan de poner o visibilizar las buenas prácticas de empresas asturianas en esta vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, el trabajo que realizan las cámaras y el que realizamos nosotros desde el club va muy unido y por eso ya llevamos varios años colaborando en esta iniciativa. También nos acompaña Javier Turiel, que es el responsable de cumplimiento normativo en Caja Rural, y compartirá con nosotros su visión y el trabajo diario en cuanto a la implementación de la Agenda 2030 desde esta caja, que bueno, todos sabemos que ahora mismo es una de las entidades bancarias asturianas que hace las cosas, digamos, de un poquito diferentes o de una manera un poco distinta, ¿no? Tiene claro unos objetivos, tiene claro dónde quiere ir y por eso su actividad empresarial está entornando a una forma de trabajar distinta. En ese sentido, yo no quiero robaros mucho más tiempo, creo que lo importante es lo que vosotros tenéis que contar y en ese sentido, bueno, pues espero que a todos los asistentes hoy os resulte muy interesante la jornada. Como dije, no me extiendo más y cedo la palabra a Noelia Flórez, que nos va a contar ese asturiasresponsable.es y esas prácticas de responsabilidad social empresarial en Asturias. Gracias, Noelia. Bueno, pues nada, muchas gracias, Guiomar. Buenos días a todos. Efectivamente, yo lo que quería compartir con todos vosotros es el proyecto que tenemos en marcha, las cámaras de comercio de Asturias, en colaboración con la Consejería de Presidencia del Gobierno del Principado. Bueno, es un proyecto que tiene, como bien ha comentado Guiomar, el objetivo principal es difundir los ODS entre las empresas asturianas y sobre todo el aflorar las buenas prácticas que ya se están llevando a cabo en este sentido, ¿vale? Entonces, para ello, entre otras cuestiones, lo que estamos haciendo es, hemos puesto en marcha una página, un portal web, donde se están recogiendo, ya tenemos unas 130, 140 buenas prácticas registradas en relación, bueno, en tres ámbitos: en el ámbito del medio ambiente, del buen gobierno y economía y de sociedad. Yo, si os parece, lo que podemos hacer es entrar directamente al portal. A ver, voy a intentar compartir pantalla, a ver si lo podemos ir viendo. A ver. No sé si lo veis, no sé si podéis verlo. Por ahora no. Por ahora no. Vale. Lo digo porque a veces hay un poquito de Sí. retardo, pero bueno, en principio debería dejarte compartir pantalla sin problema, ¿eh, Noelia? Ahora Ahora sí lo sí, ¿eh? vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, bueno, es a través del dominio asturiasresponsable.es.
Se trata, bueno, consta de una página de inicio donde viene información general sobre la Agenda 2030 y los ODS en Asturias, bueno, una breve definición de desarrollo sostenible, una breve descripción de cada uno de los 17 ODS. Se hace una mención especial al compromiso que tenemos las cámaras de comercio de Asturias con el Gobierno del Principado de sumarnos a esta iniciativa, a este proyecto universal. Uy, perdón. A ver. Y bueno, ya pasamos a describir un poco en qué consiste, ¿no? En qué consiste el programa. Se describe, pues eso, que hemos creado una base de datos con buenas prácticas realizadas por las empresas asturianas en 3 ámbitos: en el ámbito de medio ambiente, de sociedad y de buen gobierno y economía. Como os decía, tenemos ya unas 135 buenas prácticas registradas por parte de más de 50 organismos y, bueno, todas aquellas empresas que estén interesadas en mostrar estas buenas prácticas pueden hacerlo a través directamente de este cuestionario al que vamos a acceder. Bueno, es muy breve. En principio se pide una información general, unos datos generales de la empresa, describir un poquitín la empresa, y a continuación ya es cuando se pueden registrar estas buenas experiencias, ¿no? Tanto puede ser una única experiencia, 2 o 3, según el ámbito en el que queramos hacerlo. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, por ejemplo, que queremos registrar buena práctica en el ámbito de sociedad. Nada, inicialmente viene, bueno, pues unos ejemplos de buenas prácticas en este ámbito. Lo que tenemos que hacer es darle título, nombrar esta buena práctica que queremos dar a conocer, indicar el objetivo de esta buena práctica y el grupo de interés también, y describirla muy brevemente, una descripción breve de en qué consiste y también los resultados obtenidos con esta buena práctica. Nada, como os digo, es muy poquita información, muy breve, muy sencillo. Entonces, bueno, una vez que vosotros registráis la buena práctica, la recibimos y lo que hacemos es pasar a publicarla aquí al apartado de buenas prácticas. Aquí es donde se pueden consultar todas las que ya tenemos. Se puede filtrar bien por categoría. Bueno, pues vamos a consultar todas las buenas prácticas del ámbito de sociedad. Mira, a ver ahora, sí. Todas las buenas prácticas en el ámbito de sociedad que hay registradas, o se puede filtrar por empresa. Aquí, bueno, como veis, tenemos empresas de todo tipo, ¿no? Desde un pequeño hotel rural o unos apartamentos rurales en Los Oscos hasta, bueno, pues, no sé, CAPSA o EDP o cualquier, vamos, alguna gran empresa que tenemos en la región. Además bueno, de poder verlas aquí, de describir un poco estas experiencias, sí que estamos trabajando en la elaboración de vídeos. Unos vídeos, nada, muy breves, de unos 2 minutos más o menos de duración, donde las empresas que lo deseen pueden explicar, bueno, pues en qué consiste, bueno, su actividad inicialmente, una breve descripción de la empresa, y a continuación contar su experiencia. Por ahora tenemos solamente unos poquitos vídeos, pero estamos en este momento trabajando en la edición de algunos nuevos, que ya os digo, estáis a tiempo. En caso de tener interés en preparar uno, bueno, pues podéis poneros en contacto con nosotros y lo veríamos, ¿vale? Bueno, se incorporó también recientemente un apartado de noticias y un apartado también de resultados globales. Aquí, bueno, son como una especie de estadísticas o datos globales con todos los registros que estamos recibiendo. Bueno, pues en principio información general, tipo de organización que ha registrado su buena práctica, de qué sector. En cuanto a las buenas prácticas, bueno, por ejemplo, medio ambiente, ¿cuántas empresas de las que han registrado aquí sus datos tienen o nos han contado prácticas en el ámbito de buen ambiente, de medio ambiente? ¿Cuáles son, bueno, pues los principales objetivos de estas prácticas que han registrado? Bueno, estos son datos ya globales que estamos sacando, ¿vale? Entonces, bueno, nada, yo simplemente por nuestra parte animaros a todas aquellas empresas
que queráis bueno, aportar vuestra experiencia y mostrar iniciativas que consideréis que bueno, pueden servir de ejemplo o de inspiración a otras empresas, que podéis hacerlo, como os digo, a través del cuestionario. A ver, vamos a entrar, del cuestionario que tenéis acceso directo desde aquí, o podríais también barajar la posibilidad de hacer un pequeño vídeo y contar ahí vuestra experiencia, ¿vale? Ay, perdón, que me están entrando correos. Yo en principio, bueno, eso era un poco lo que os quería comentar, ¿vale? Que visitéis, os animo a que visitéis la página, que la consultéis y que nos contéis vuestras experiencias. A ver si ahora, ¿no? Que A tenía ver, el espera, micro. vamos Sí, a a ver si puedo dejar de compartir. sí, seguro que Ahí, sí. Lo único que a nosotros nos tarda un poquito la pantalla siempre en cambiarse. Pues ya muchísimas está, ¿no? gracias. Sí, está. Muchísimas gracias, Noelia. La verdad es que vuestra página al final es un referente, porque bueno, al final, pues a través de los años son ya más de 130 buenas prácticas que se pueden visibilizar, y estoy segura que con los vídeos pues va a ser un éxito, y la posibilidad de llegar o acercar más la iniciativa a las empresas va a hacer que muchas más se quieran sumar, ¿no? Y eso al final pues nos ayuda a todos a crecer y a mejorar en la gestión y en ese compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en esta ocasión hemos querido contar, como comentaba, con Caja Rural, que es un socio reciente del Club de Calidad, y vamos a conocer la experiencia en cuanto a Caja Rural, ODS, cumplimiento normativo y Agenda 2030, a través de Javier Turiel, que es su responsable. Javier, cuando quieras, pues te damos paso y nos cuentas un poco tu visión y el trabajo diario que hacéis, ¿no?, en la implementación de la Agenda 2030 en vuestra entidad. Bueno, pues muchísimas gracias al Club de Calidad por invitar a Caja Rural de Asturias a esta webinar. La verdad es que para nosotros siempre es un placer participar de este tipo de foros. Como puntualización, trabajo en el Departamento de Cumplimiento Normativo, no soy el responsable, y luego, paralelamente a esto, soy el responsable de la Oficina de Sostenibilidad. Que no Vale, teníamos mal el cargo, perdónanos. Nada, no pasa Perdónanos, nada, Javier. es normal. Entonces, bueno, nada. Me gustaría empezar diciendo que para la Caja, pues todo este tema de la sostenibilidad no es una cuestión ajena, es una cosa que va en nuestro ADN. Nosotros somos banca cooperativa, y eso quiere decir algo, aparte de la forma jurídica en la que estamos inscritos en el registro mercantil, ¿no? Al final nosotros pues desarrollamos una labor, desarrollamos un trabajo, pero queriendo dejar un impacto positivo en nuestros stakeholders, en nuestro entorno, en la sociedad asturiana en general, ¿no? De hecho, nosotros en nuestros estatutos tenemos recogido pues que un porcentaje de nuestros beneficios va a ir destinado al Fondo de Educación y Promoción y a la Fundación Caja Rural de Asturias. De hecho, el año pasado pues están los proyectos concretos en nuestra página web, pero se destinaron más de 2 millones de euros a proyectos que tienen un impacto social directo en el Principado de Asturias, ¿no? Entonces, me gustaría empezar diciendo esto, que creo que es importante, porque yo creo que al final esta forma de hacer las cosas es la que nos ha colocado como entidad de referencia, ¿no?, aquí en el Principado. Además, bueno, pues nosotros, no sé, banca cooperativa, pero somos una entidad financiera. Esto nos ha puesto, digamos, en la punta de lanza todo el sector financiero. La Comisión Europea en el 2018 hace un plan de finanzas sostenibles y nos pone como punta de lanza para financiar el cambio, para colocar a Europa dentro del mundo como un referente en finanzas sostenibles, ¿no? Esto ha supuesto pues, un mare magnum de normativa, un mare magnum de pues, supervisión bancaria, etcétera. Pero bueno, no es este foro en el que me imagino que habrá empresas de diferentes sectores. Y yo lo que me gustaría pues, decir son cuáles son nuestras buenas prácticas de sostenibilidad, que son extrapolables al resto de sectores y que os pueden interesar independientemente de dónde estéis, ¿no? Y para ello
me gustaría pues, hablar de iniciativas desde, sabemos a la sostenibilidad, al final tiene esos tres vertientes, esos tres factores, el ambiental, social y de buena gobernanza. Y entonces me gustaría hablar, pues, empezando por los ambientales, luego por los sociales y luego por los de gobernanza. Algunas pinceladas, porque el tiempo al final es limitado, ¿no? Entonces, en el apartado de iniciativas ambientales, nosotros el año pasado pues, ha supuesto un hito porque hemos desarrollado un nuevo modelo de oficina. Un nuevo modelo de oficina a través de, es un modelo de oficina que utiliza materiales sostenibles, que tienen en cuenta el ciclo de vida del producto, pues la climatización también eficiente, la iluminación, la calidad del aire, etcétera. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque hemos recurrido a un tercero que lo ha verificado, que se llama pues, Green Building Council España, el Consejo para la Edificación Verde en España, que ha certificado nuestras oficinas, el nuevo modelo de oficinas, ¿no? Y esto nos ha supuesto el año pasado que nos dieran un premio a nivel nacional, la Asociación Española de Empresas de Eficiencia Energética. Hemos ido a recoger el premio a Madrid y es un premio nacional de esta oficina sostenible. Pero que sepáis que podéis certificar incluso polígonos industriales, es decir, tiene multitud de aplicaciones y que es muy interesante, os lo recomendamos. De hecho, bueno, actualmente tenemos 8 oficinas certificadas y la idea es que todas las oficinas adquieran este nuevo modelo, ¿no? Es una inversión importante, pero entendemos que merece la pena. Hemos conseguido un 67% de reducción del consumo de energía, un 76% de reducción de la potencia lumínica instalada, la mejora de la calidad del aire interior, etc. Bueno, por supuesto, en el cuidado del medio ambiente y en la apuesta por las energías verdes, pues apostamos por las energías renovables y bueno, pues predicar con el ejemplo. Hemos puesto en la cubierta del edificio de servicios centrales, aquí en Oviedo, en la calle Melquiades Álvarez, hemos puesto pues todos paneles solares que nos abastecen el 10% de la energía que consumimos, pero además el 100% de nuestra energía hemos firmado un acuerdo para que sea de procedencia de energías limpias, de energías renovables. Además, bueno, pues de cara a los clientes ofrecemos líneas de financiación específicas para comunidades de propietarios, que yo creo que somos pioneros y referentes en la región para este tipo de financiación, de comunidades de propietarios, para medidas de eficiencia energética, etcétera, pero también para empresas, para viviendas unifamiliares, bueno, por supuesto, pues para las instalaciones ganaderas, porque al final nosotros somos una caja rural, etcétera. Me gustaría también hablaros de las iniciativas que desarrollamos a nivel social, ¿no? Hay una taxonomía social que está en desarrollo en la Unión Europea y al final pues consiste en el cuidado de las personas de la organización, en primer lugar, y también de los clientes, ¿no? Para eso os voy a hablar de otra iniciativa que me parece bastante interesante y que podéis consultarla. Se llama Great Place to Work, un gran lugar para trabajar. Great Place to Work es una empresa que bueno, se encarga de, entre otras cosas, de elaborar un índice de confianza dentro de lo que son las organizaciones. Entonces tú contactas con Great Place to Work y Great Place to Work gestiona un cuestionario que se envía de forma anónima a todos los empleados de la entidad y este cuestionario tiene 60 preguntas con el que se trata de evaluar varios aspectos. Bueno, en 3 grandes bloques: la confianza que tienes hacia tus superiores, la confianza que puedas tener hacia el conjunto de la organización y la confianza que puedas tener hacia los compañeros, hacia tus propios compañeros, ¿no? Y con esto hacen el índice de confianza de la compañía. Y bueno, pues nosotros ya es el tercer año consecutivo que lo hacemos. En este último año hemos logrado un 81% de índice de confianza, perdón, un 84%. Hemos aumentado en 3 puntos el 81% que habíamos sacado en el año 21.
y la verdad es que, bueno, pues aparte de evaluar este índice de confianza, pues detecta cuáles son las necesidades, cuáles son, se puede hacer un plan de mejora y bueno, lo bueno al final pues es que es un cuestionario que realiza una empresa externa, que trata a una empresa externa totalmente confidencial y bueno, pues me parece una iniciativa bastante interesante. Nosotros los resultados nos sitúan en el top 5 de mejores empresas para trabajar en Asturias. Y bueno, hablamos del aspecto social, de puertas afuera, hacia nuestros clientes, pues yo creo que hay una apuesta muy clara y muy evidente de Asturias, de Caja Rural de Asturias, por la presencialidad. Por desgracia, hay muchos territorios en España pues, que están cayendo en lo que se llama la exclusión bancaria, zonas rurales especialmente, que tienen poca población y que las entidades financieras deciden cerrar las oficinas. Y al final pues, encontramos muchas personas que no tienen acceso a servicios financieros. Bueno, pues frente a esto, pues nosotros, los datos de cierre del 2022, pues un 53%, 52,46% de las oficinas están en zonas, en concejos de Asturias que tienen menos de 5.000 habitantes. Me parece que es un dato de una apuesta por un modelo de banca distinto y que al final pues que da sus frutos esta presencialidad. Mostramos una manera de hacer las cosas distintas y nos acercamos a nuestros clientes. Y después me gustaría también, no sé si estoy yendo demasiado rápido, es que quiero contar cosas y al final el tiempo es limitado, ¿eh? Sí que me gustaría... No te preocupes que tenemos margen, ¿eh? O sea, vale, no te apures, vale. tranquilo. Vale. Después, en el aspecto de la buena gobernanza, la defensa yo creo que es de la integridad, de la lucha contra la corrupción dentro de las organizaciones. Hay un hito yo creo que es en la reforma que se hizo en el Código Penal en el 2010, en el que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente de los delitos que cometan sus empleados en el desarrollo de sus funciones. Y esto yo creo que marca un antes y un después en esto de la defensa de la integridad, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de gestión de cumplimiento penal que es conforme a la norma 19.601, que nos hace desplegar una serie de actuaciones dentro de la compañía, como es identificar pues, a todas las actividades que realizamos y los delitos que pueden ser susceptibles de cometerse, para, pues, en caso de que se incurra o en caso de sospecha, informar inmediatamente a la organización. Realizamos formación en esta materia de sensibilización a todo el personal, al personal de distintos grados dentro de la organización y dependiendo de la responsabilidad que tenga cada uno con una periodicidad distinta. Contamos con un canal ético también de comunicación de irregularidades y, bueno, realizamos controles y revisiones periódicas. Esto, al final, ha dado sus frutos, todo este trabajo que hemos desarrollado en el sistema de gestión de cumplimiento penal, porque durante 3 años consecutivos, y el último nos lo han dado a principios de este año, pues estamos certificados por AENOR, nuestro sistema de gestión de cumplimiento penal, y que está alineado con lo que pide la norma UNE 19.601, ¿no? Por tanto, bueno, estas son un poco las pinceladas que quería daros sobre todo el proyecto de sostenibilidad que tenemos en la compañía, que tenemos en la caja. Y yo lo que sí que me gustaría decir como conclusión es que integrar todo este proyecto, toda la sostenibilidad en las empresas, al final es un reto de calado, porque a veces pensamos pues, que la sostenibilidad es dedicar un excedente de los beneficios a determinada labor social y no es así. Al final la sostenibilidad es colocar a la persona en el centro de la organización y yo creo que eso es lo fundamental. Colocar a la persona, colocar a nuestros empleados, colocar a nuestros clientes. Cuidamos el medio ambiente para no comprometer a las generaciones venideras. O sea, lo hacemos siempre colocando a la persona en el centro. Yo creo que esta es la raíz
Y en segundo lugar, que al final esto pues, supone un cambio de mentalidad. El paradigma clásico empresarial es lograr beneficios, perdón, y no ahora, pues con la sostenibilidad, con la Agenda 2030, con los ODS, nos están diciendo una cosa muy importante, que es que no solo importa el fin, sino también los medios. Y yo creo que es importante. Por eso ocurre mucho que parece que la sostenibilidad tiene que meterse en un departamento y que sea una persona la que se encarga. Y al final no. Consiste en asumir responsabilidades desde todos los departamentos de la empresa, empezando de la alta dirección y pasando por todos los departamentos hasta el último empleado. Y de esta manera yo creo que podremos cambiar la forma de hacer las cosas. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad que no podemos estar más de acuerdo contigo. Desde el club ya llevamos mucho tiempo poniendo el foco o la punta de lanza en cosas como las que tú casi acabas de decir para concluir, ¿no? Que es verdad que los que ya, bueno, pues, ya somos un poco mayores, empezamos con el tema de la RSC, con el medio ambiente y con el tema del cumplimiento penal como tres compartimentos estancos, ¿no? Eran tres conceptos que no se relacionaban en las empresas hace bastantes años. De hecho, llevaban tres personas, en algunos casos distintas, que no interrelacionaban entre sí, pero el mundo cambia, las empresas cambian y lo que nos exigen los objetivos de desarrollo sostenible y lo que nos exige también hacia dónde va el mundo, incluidas las directivas europeas, ¿no? Que están marcando también un poco esas pautas, hacen que el concepto de sostenibilidad engloben estas tres cuestiones de medio ambiente, de gobernanza y el tema social en uno, que ponen a la persona y al planeta y al entorno en el centro, y que todos los departamentos y todas las empresas, sin perder el foco del beneficio, tienen que trabajar para lograr este objetivo o este desarrollo de empresas más comprometidas y sostenibles. De hecho, yo creo que todo lo que nos falta un poco por llegar a nivel regulatorio, por decirlo de alguna forma, con la transposición de la directiva europea que tenemos pendiente y todo el giro, todo el cambio que se está dando en estados de información no financiera, en taxonomía de empresa que viene de la Unión Europea y demás, va a marcar un antes y un después a la hora de dirigir y gestionar las empresas. No sé si hay algún turno, alguna pregunta. Yo creo que como vamos bien de tiempo podemos aprovechar por si alguna de las personas que nos está escuchando quiere hacer alguna pregunta. Pasamos, si os parece, a la fase en la que os abrimos los micros y nos tenemos silenciados a todos. Pero bueno, lo hacemos por una cuestión de facilidad en la organización, ¿no? Porque no queramos que habléis. Y nada, estamos todos a vuestra disposición, tanto Noelia por parte de Cámara y su proyecto de intercambio de experiencias y visibilización de buenas prácticas, como Javier en la parte que ha expuesto. Nosotros, si tenéis alguna cuestión que comentarnos, pues yo creo que es el momento de aprovechar y que, como somos poquitos y estamos en confianza, también podemos hacerlo de una forma más agradable y sencilla. Yo, por romper el hielo, que parece que siempre facilita las cosas cuando alguien pregunta, así que le quería lanzar a Javier cuál cree él que son los principales desafíos que tiene Asturias a nivel región en cuanto a sostenibilidad y a consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque, bueno, sí que hay muchas empresas que están llevando pues muy buenas acciones y muy buenas prácticas que están recogidas en el portal de la Cámara, pero aún así pues siempre hay desafíos y cosas a asumir. Entonces, ¿qué te parece que nos toca ahora? Bueno, pues yo creo que hoy la Nueva España abría con un titular que decía que los problemas que tenía, bueno, habían hecho un estudio, la Unión Europea, y que la industria asturiana, bueno, pues que estaba a la cola de Europa
en la adaptación a todo esto de las emisiones cero y demás, ¿no? Bueno, no estaba la cola, pero estaba entre las regiones de Europa que tenían que podían tener más problemas, entre las que estaba Alemania, estaba Polonia, etcétera. Es verdad que venimos de un modelo industrial altamente intensivo en carbono, pero es verdad también que están surgiendo nuevas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, empresas de biogás, tenemos varias empresas de biogás aquí en Asturias. Pero para esta industria, pues esta industria al final necesita una inversión que es muy importante para transformarse, ¿no? Y para llegar a esto de las emisiones netas. Entonces, yo creo que necesita pues una colaboración, yo creo que tiene que haber una colaboración público-privada, que eso es fundamental, y en cierta medida, pues una ayuda por parte del gobierno estatal, del gobierno autonómico, ¿no? Después yo creo que hay un problema que es evidente, pues hay un problema de modelo también. Yo creo que tenemos que apostar también por otro tipo de industrias, además de ayudar a esta industria, por otro tipo de industrias. Yo creo que hay regiones que están apostando fuerte por las biotecnológicas, por la investigación, por el desarrollo, por la innovación. Yo, porque bueno, me toca de cerca por familiares y amigos que han estado investigando pues, aquí en la Universidad de Oviedo, yo creo que tenemos que apostar por esto, que pues tenemos que poner el dinero pues, en esto, en la investigación y en el desarrollo, en becas que sean becas o cualquier otro mecanismo pues, que sea atractivo. No puede ser que haya gente, pues hay que decirlo, que esté 12 horas metida en un laboratorio y que cobre menos de un salario mínimo interprofesional. Y yo creo que al final luego hay otra cuestión, que es lo que estábamos comentando ahora, que tiene que haber también un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que al final pues, es lo más difícil de conseguir, ¿no? Un cambio de mentalidad que coloque a la persona en el centro y no tanto pues otro tipo de fines. Muchas gracias, Luis. No sé si tenemos alguna pregunta más de las personas que están escuchándonos. A partir de ahora podéis automáticamente activar vuestros micros y cámaras sin problema, ¿eh? Está deshabilitado la restricción. Lo digo porque, bueno, si queréis participar es tan sencillo como abrir el micro o levantar, darle a participar. Bueno, mientras se deciden y no, yo sí que quería hacerte una pregunta y si no hay más, pues lo dejamos aquí. Pero, bueno, por un pequeño problema técnico que tuve en el ordenador, que no sé si os disteis cuenta que me quedé congelada, me perdí un poquito la parte que estabas comentando sobre esa parte social, ¿no? Y la implicación de la caja en los entornos rurales y despoblados. Entonces, sin ánimo de repetirte, pero sí que me gustaría conocer qué posibilidades tenemos las empresas y las instituciones para poder acercarnos más a estas zonas rurales, sobre todo porque al final si dejamos de dotar de servicios estas zonas, pues cada vez será más difícil que fijen población y que tengan interés en estar en esas zonas. Y luego todo eso al final no lo podemos ver como un compartimento estanco, ¿no? Forma parte de ese todo del que hablábamos antes, de poner a la persona en el centro, de que tengan esos servicios, de que sean servicios de calidad, de esa preocupación por la despoblación de las zonas rurales, de llevar negocio, de consolidar y mirar por el medio ambiente, de aportar riqueza. Entonces, sí que me gustaría un poco pues, conocer hitos a futuro que tenéis un poco para mejorar esa parte en las zonas rurales, porque bueno, sí que sé que estáis muy comprometidos y un poco vuestras líneas de actuación actualmente. Sí, nada, al final pues nuestra apuesta es en primer lugar la presencialidad, es decir, estar donde otros se han ido, donde no hay presencia de entidades financieras, ahí estamos nosotros. Hemos abierto oficina hace poco en Arenas de Cabrales, abrimos también en Somiedo, creo que fue el año pasado,
Y yo creo que hay que apostar. Y después yo creo que el Principado, al final, Asturias, jolín, tenemos que potenciar, y así lo estamos haciendo, yo creo, a través de otras iniciativas, potenciar el atractivo que tiene Asturias, ¿vale? No solo para las empresas asturianas, sino para otras empresas que se puedan venir aquí y que puedan establecerse aquí. Nosotros, pues, al final somos aquí en Asturias, pues tienes la montaña, la playa, lo tienes todo a media hora, ¿no? Ahora con el AVE, que esperemos que pronto ya esté en funcionamiento, pues vamos a tener comunicación con la capital, con Madrid, ¿no? Y con las nuevas formas de teletrabajo, pues yo creo que estamos en un lugar idóneo para que haya empresas que se instalen aquí. Entonces, yo creo que desde el Departamento de Empresas también están haciendo muy buena labor en este sentido. Bueno, hemos abierto también una oficina, no sé si lo sabéis, pero hemos abierto oficina en Madrid para también tener presencia en Madrid. Y yo creo que la apuesta por la marca Asturias, si se puede llamar, pues es bastante evidente por parte y por la zona rural, por supuesto. Tenemos también a nivel comunicación, tenemos lo que es el canal Prestoso, no sé si lo visteis alguna vez, pero yo creo que estamos haciendo también bastante difusión y al final pues estar con ellos. Tenemos líneas de financiación específicas para empresas que están en zonas rurales, etcétera. Entonces yo creo que al final esta es la apuesta que desde la Caja tenemos que hacer y seguir haciendo. Perdón, no me daba cuenta que tenía el micro silenciado. Parece que no hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta, no se anima. Es una pena porque, bueno, ya que os teníamos aquí a los dos, pues siempre es interesante, pero bueno, no vamos a robaros más tiempo, por lo menos Sandra y yo hemos cubierto nuestras inquietudes y agradeceros a los dos, a Noelia y a ti, Javier, vuestro tiempo y vuestra disponibilidad para poder organizar la sesión de hoy. Al final estas cosas pues son breves en el tiempo, pero ayudan a dar a conocer un poquito lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para poder contribuir o llegar a 2030, que cada vez está más cerquita, con un poquito más de avance o grueso de agenda completa y cubierta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los asistentes y nada, pues en breves o en poquito tiempo esperamos poder organizar otra webinar o otra sesión similar a esta en la que poder hacer difusión sobre lo que se está haciendo en Asturias en materia de sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.